de análisis de índices. Y básicamente lo que vamos a realizar con análisis de índices son una creación de cubo solar. Antes de empezar la clase de hoy, voy a tomar unos puntos de la tarea número 1 y 2. Voy a mostrarles acá un diagrama del modelo estrella tomando en cuenta las llaves de la fecha inicial y fecha de vencimiento que estaban en una de las preguntas de la tarea número 2, si no me equivoco. Lo que se quería con esta pregunta es que básicamente ustedes tomaran los atributos que estaban en la tabla de créditos, de fecha de vencimiento y fecha inicial de cada uno de los créditos, y los convirtieran en una dimensión. Lo que tenía que tener claro acá es que ya habíamos hecho una dimensión de fecha como tal, básicamente para controlar los cortes de mes de los créditos. De tal forma que esa dimensión de fecha la podemos reutilizar, si lo podemos llamar de alguna forma, para vincular los atributos de fecha inicial y fecha de vencimiento de las operaciones hacia la tabla de hechos. Ok, entonces si ven acá está la dimensión de fecha y está la tabla de hechos, y hay dos relaciones, dos llaves, dos referencias hacia la dimensión de fecha, para la fecha inicial y fecha de vencimiento. De tal forma que esta tabla de hechos, para que quede claro, básicamente la tabla de hechos está compuesta únicamente de llaves o referencias hacia dimensiones, hacia las distintas dimensiones que tiene el modelo, y las métricas o las medidas, o sea, los hechos que queremos analizar del problema en particular. Entonces, esos son los únicos elementos que debe tener una tabla de hechos. Ahora bien, por ahí me preguntaba un compañero de por qué estaba el número de préstamo como un atributo de la tabla de hechos. Bueno, solamente cuando hay un número que básicamente representa, por ejemplo, una transacción, algo que es único y no tiene relación con una dimensión como tal, básicamente eso tiene un nombre y se llama una dimensión degenerada, y es útil en el caso que en el futuro, por ejemplo, uno quisiera, en este caso de préstamos, sacar una dimensión de préstamo y agregar más atributos a la dimensión, de tal forma que en la tabla de hecho ya tenemos esta llave, y los cambios para hacer, para incorporar esa nueva dimensión básicamente son mínimos. No habría que modificar la tabla de hechos, simplemente ligar este número de préstamo, en este caso, con la nueva dimensión. Entonces, por eso es que se pone ese número de préstamo ahí. Usualmente en algunas tablas de hechos uno se encuentra ese tipo de dimensiones generadas. ¿Okay? Entonces, con respecto a esa fecha de vencimiento y fecha inicial, eso lo que había que hacer básicamente era reutilizar la fecha de dimensión, la dimensión de fecha, y en la tabla de hechos como tal, simplemente crear dos llaves más para ligarlas con esa dimensión de fecha. Si vamos al proceso, al ETL en Integration Services como tal, acá estoy viendo uno de los paquetes que habíamos hecho. Voy a extender un poco para acá para llenar la tabla de hechos. Creo que no nos dio chance de verlo la vez anterior, pero estaba en la presentación. Básicamente lo que hay que incorporar, adicionar a lo que está en la presentación, era las llaves para tanto la fecha de vencimiento, que está acá, como la fecha inicial del crédito. Este es el proceso para cargar la tabla de hechos. Básicamente, uno contaba con una fuente de información, que en este caso era la tabla de créditos del staging, hacia nuestra tabla final de hechos, y los pasos intermedios únicamente es para obtener las llaves de cada una de las dimensiones en función de los datos de crédito que uno va leyendo de la tabla inicial. Entonces, lo que hay que incorporar únicamente es tanto la fecha de vencimiento como la fecha inicial. ¿Okay? Obtener las llaves para insertarlas en la tabla de Entonces, eso era un poco lo que había que hacer. Algunos ahí tienen unas dudas con las fechas de inicio y fecha de vencimiento, entonces eso era lo que había que hacer. Las columnas que habíamos mencionado la vez anterior para administrar las dimensiones, por ejemplo, de cliente, esta es la tabla de la dimensión de cliente, y hemos agregado dos
dos campos que decía fecha activa y fecha expira. Esas fechas no están, pero uno, no están en la tabla de hechos, y segundo, son para controlar los cambios históricos en esta dimensión de cliente, para saber cuándo un atributo, cuando un atributo en este caso, de un registro de un cliente es modificado, y de esta forma mantener los históricos, no perder los históricos. ¿Okay? Bueno, ahora vamos a continuar con la clase. Vamos a empezar más bien. Déjenme cerrar acá un poco de ventana. Ok. Bueno, como les mencioné en la clase de hoy, vamos a enfocarnos básicamente en la creación de cubos solar. Vamos a hacer todo el proceso desde las fuentes de datos o data sources hasta la creación, si nos da tiempo, de indicadores, ¿ok? De rendimiento. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo de la clase de hoy? Bueno, el objetivo va a ser implementar un cubo lab, al menos un cubo. Para ello, vamos a seguir el siguiente paso. Vamos a identificar una fuente de datos. Posterior a la identificación de la fuente de datos, estaríamos definiendo todas las dimensiones para el cubo, ¿okay? Sus jerarquías, sus relaciones, y posteriormente vamos ya a crear el cubo como tal, donde se especifican cuáles son las medidas o efectos que se quieren analizar de ese cubo, y algunas funcionalidades que da la herramienta, como por ejemplo dar formato condicional a ciertos valores, o básicamente cambiar colores, por ejemplo, de la forma que uno quiere desplegar los datos. Finalmente, vamos a agregar algunos hechos adicionales o métricas adicionales a las ya preestablecidas en nuestra tabla de hechos, y algunos indicadores. Entonces, básicamente, eso va a ser el flujo de la clase de hoy para la creación del cubo. Entonces, vamos a hablar primero de OLAP y cubos OLAP. Esto era una de las partes de la clase 1 que no nos dio chance de la parte teórica. Entonces vamos a hablar un poquito brevemente de qué es OLAP y cubos OLAP. Entonces, primero hay que entender un poquito qué es OLAP. Ya hemos mencionado un poco, pero para recalcarlo un poquito más, este tipo de diseño de base de datos fue propuesto ya hace bastante tiempo, por ahí en el 93, y básicamente, a grosso modo, este tipo de almacenamiento de información, OLAP, que viene de Online Analytical Processing, es básicamente cómo se están estructurando o almacenando los datos de una forma particular que permita más rápida consulta, más rápida construcción de la información. Entonces, básicamente, cuando estamos hablando de OLAP, estamos hablando de un tipo de almacenamiento de la información para que sea más rápido su obtención. Entonces, esto es OLAP como forma de almacenamiento de los datos. Usualmente, cuando se habla de OLAP, a veces se menciona cubo OLAP o cubos. Pues básicamente casi que es la misma cosa, ¿no? Un cubo OLAP no es más que una forma particular de almacenar los datos, pero que permite a los usuarios finales ciertas funcionalidades, como por ejemplo ordenar, hacer agrupaciones, visualizar la información de distintos ángulos, y básicamente pues la idea es que uno pueda trabajar con grandes volúmenes de datos sin que se afecte el rendimiento, ¿verdad? Sin que tengamos que esperar mucho tiempo para obtener los resultados. Entonces, cuando ustedes escuchen básicamente el concepto de base de datos OLAP, uno podría, para hacerlo de una forma digamos simplista, es una base de datos segmentada en uno o más cubos OLAP. Si han estado trabajando, por ejemplo, con tablas dinámicas de Excel, y es un concepto un poco más generalizado, uno podría pensar que un cubo OLAP, ¿verdad?, es como una tabla dinámica muy grande con cientos o millones de datos, ¿verdad? Entonces, en una tabla dinámica, si ustedes han trabajado, ustedes pueden cruzar variables, ¿verdad?, poner variables, unas categorías en las filas y en las columnas, y poner algunas métricas a analizar. Entonces, un cubo básicamente sigue teniendo un concepto, ¿okay? Pero la idea es que está la información almacenada y precalculada en algunas ocasiones en ciertas estructuras de datos que hacen más rápida la obtención de la información, más aún cuando uno está trabajando con grandes volúmenes de datos. Entonces, por ahí están los conceptos de OLAP.
y OLTP, básicamente son formas, ¿verdad?, de organizar la información, y los propósitos son muy distintos unos a otros, ¿verdad? El OLAP, como recalco, es más para análisis, ¿verdad?, es para hacer más consultas de información que sea de una forma rápida. Esto está utilizado para ese fin, de tal forma que uno, si se va a la teoría de las bases de datos, uno podría encontrar cosas, digamos, no usuales en un modelo OLTP donde está normalizado, donde uno trata de evitar la duplicación de la información. En este caso, uno podría encontrar cosas, digamos, redundantes, pero el objetivo es mejorar el desempeño en cuanto a la obtención de la información. Mientras que OLTP es más transaccional, la orientación es distinta, no es específicamente para análisis. ¿Okay? Entonces, es un poquito de OLAP, para darles una idea de qué trata el OLAP. Y ya entrando en lo que es cubos como tal, el concepto de cubo, pues pueden imaginárselo como la figura métrica, digamos, usual que uno tiene en su mente de un cuboide. Uno puede tener, digamos, 3 dimensiones en un cubo normal. Uno tiene una altura, digamos, esta cara, la cara, digamos, de atrás, de la altura, tiene una profundidad, en este caso esta, y tiene una longitud. Entonces, digamos que uno podría ver, en este caso, de tres perspectivas distintas, una misma información. Cuando estamos hablando de una tupla o una coordenada del cubo, básicamente estamos hablando de un elemento que se puede ser referenciado por cada una de esas 3 características o dimensiones, tanto longitud, profundidad o altura. Para darles un ejemplo, supongamos que en un cubo estamos almacenando los datos de una cartera de crédito, por ejemplo, y tenemos varias dimensiones. Entre ellas, tenemos el plazo de los créditos, estamos viendo también el producto de los créditos y, por ejemplo, el mes de los datos como tal, el mes de corte de los datos. Entonces uno podría visualizar esa información del saldo de la cartera por esas 3 dimensiones. Cada una de esas dimensiones tiene un concepto que se llama miembro, que básicamente es un valor como tal. Por ejemplo, el plazo puede estar dividido en rangos de años, de 0 a 1 año, de 1 a 5 y de 5 a 15. Y, por ejemplo, el producto puede estar segmentado o dividido en 3 grandes grupos de hipotecarios, lotes y autos. Y esos, a su vez, pueden estar agrupados de una forma jerárquica. ¿Okay? Este concepto, que lo vamos a ver, es un concepto de jerarquía, donde uno pone básicamente las relaciones de los miembros de un atributo como tal. Por ejemplo, estos serían los miembros del atributo de nombre de producto. ¿Okay? Además de jerarquías, uno puede establecer relaciones, que no es lo mismo que una jerarquía, pero es similar. Pero el objetivo de una relación tiene que ver un poquito más con un rendimiento a la hora de acceder a un cubo. Vamos a verlo un poquito cuando estamos enfrentando la relación para que vean cuál es el impacto de este concepto. Entonces, por ejemplo, en este caso, donde tenemos producto, mes y plazo, si uno se fija en la coordenada de auto, diciembre de 2003 y de 0 a 1 año, uno puede obtener el saldo de la cartera en esa tupla o en esa coordenada. ¿Okay? En este caso, los 12.500. Entonces, este es el concepto de cubo, concepto de dimensiones, concepto de miembro, ¿okay? Jerarquías y relaciones que vamos a estar viendo hoy. ¿Okay? Entonces, ¿por qué uno podría tomar el camino de OLAP? Bueno, básicamente hay que preguntarse por qué no. Realmente la respuesta es simple desde el punto de vista que OLAP es una forma ágil y rápida de manejar grandes volúmenes de datos. Pues usualmente en algunas empresas en algunos momentos se pide analizar la información rápidamente de forma, por ejemplo, definida. Y en este caso los cubos OLAP son una herramienta muy útil, ¿no? para dar respuestas rápidas en el caso de estas solicitudes. Básicamente uno puede manipular grandes volúmenes de datos, miles y millones de registros, de una forma muy ágil, muy ágil y muy rápida, y viéndola desde distintos puntos de vista. ¿Okay? Ahora bien, eso es un poquito de teoría, a grosso modo,
Si tienen alguna duda, por favor me interrumpen. Y lo que vamos a entrar de una vez es a la creación de los cubos en OLAP con la herramienta de análisis de índices que teníamos en el consejo como tal. Entonces, bueno, ahí creo que algunos han tenido problemas con la instalación de la herramienta. Entonces, ahí, si tienen algún problema, pueden ponerlo en el foro para ver cómo podemos ayudarles. Porque, pues, evidentemente, es requerido, en este caso, para los ejercicios que hemos venido haciendo desde la clase anterior, hoy y la siguiente clase. ¿Okay? Entonces, para crear el cubo, vamos a seguir ciertos pasos. ¿Okay? Vamos a crear un data source, que básicamente es como nuestra conexión. Vamos a crear algo que se llama un data source view, que, por así decirlo, es algo similar al modelo estrella que realizamos en nuestra bodega de datos. Y posteriormente vamos hacia la configuración de dimensiones, sus jerarquías y relaciones previo a la creación del cubo. Una vez que creamos el cubo, definimos nuestras métricas, nuestros hechos, algunos formatos condicionales y finalmente KPI. Ok, y pues vamos a estar procesando e implementando el cubo conforme vamos creando los objetos para que vean cómo se va creando esa base de datos directamente en el servidor de análisis. Ok, entonces, lo primero que vamos a ver es recordar un poquito que el análisis de servicios como tal es un servidor, en este caso es la base de datos. Sí, perdón. ¿Alguien tiene alguna duda, no? Bueno, el análisis de servicios como tal, recordemos que es el motor de base de datos, en este caso es el SQL Server, para manejar base de datos, en este caso multidimensionales, en este caso cubos. Entonces, si vamos al SQL Server Management Studio, lo tengo abierto. Voy a ponerlo por acá. Recuerden que, digamos, este era lo que usualmente veníamos viendo en el motor de base de datos relacional, donde teníamos nuestras bases de datos y dentro de las bases de datos nuestras tablas y demás. ¿Okay? Si queremos conectarnos a nuestro análisis service, me refiero al servidor de análisis service, tenemos que ir a la opción de conectar y tenemos que escoger ahora no un motor de base de datos relacional, el Database Engine, sino un análisis service. ¿Okay? Entonces hacemos clic ahí. En mi caso, pues el nombre es igual y me estoy conectando, me estoy autenticando con la seguridad de Windows. O sea, voy a conectarme con mi usuario de la máquina, lo conecto. Y como ven acá, ahora ya se habilita otro servidor y otras carpetas, digamos así. Estas carpetas son un poquito distintas, pero al final de cuentas lo que vamos a ver son las bases de datos multidimensionales, y dentro de cada una de ellas, aquí yo tengo ya unas creadas, vamos a encontrar los cubos que uno vaya definiendo. ¿Okay? Los cubos, por ejemplo, y las dimensiones. Para todo esto que está acá, los cubos y dimensiones no se hacen en esta herramienta, vamos a utilizar otra herramienta para crearlos. ¿Okay? Pero acá es donde uno los puede también navegar y administrar como tal. ¿Okay? Entonces este es el servidor donde uno va a ir haciendo la implementación de los cubos y sus dimensiones. ¿Okay? Ahora, para crear esos objetos, vamos a ir a la herramienta al bit, ¿okay? Que hemos venido utilizando, porque ahora vamos a utilizar un proyecto de análisis services y no un proyecto de integration services. Entonces voy a hacer aquí un switch, voy a dar la presentación y voy a empezar a hacer la herramienta como en su lugar. Entonces, recuerden que esta es la herramienta de desarrollo y en este caso vamos a crear un nuevo proyecto. ¿Okay? Y voy a llamarlo, bueno, primero tienen que seleccionar el tipo del proyecto, en este caso es de análisis services. Vamos a crear un nuevo proyecto, está primero acá. Y voy a poner, por ejemplo, créditos, análisis services. Vamos a llamarlo de esta forma. Voy a crear una solución con ese nombre. Pues ya creamos un proyecto de análisis services. ¿Okay? Entonces ahora lo que sigue, voy a quitar la presentación acá. Lo que sigue es pues, crear toda nuestra conexión, el data source view y los cubos y dimensiones que mencionamos anteriormente. Pues en esta parte de acá, donde está el explorador de la solución,
vamos a ir trabajando sobre estos, básicamente sobre estos 4 elementos. ¿Okay? La fuente de datos, el data source view, las dimensiones y los cubos. Esos son los 4 elementos que vamos a ver en la clase. No vamos a indagar en otros más. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir nuestra fuente de datos. ¿Ok? Básicamente es como el diferente a nuestra conexión. Vamos a crear una fuente de datos. Esto es por medio de un wizard. Y esta herramienta, digamos, recuerda las conexiones que uno ha estado realizando, entonces, las conexiones OLED, entonces te las sugiere acá, uno las puede crear, pero en este caso voy a utilizar una de las que ya hemos hecho. En este caso voy a utilizar la que yo he venido trabajando para la clase, que es esta comunidad. Entonces esta va a ser la conexión a mi base de datos. ¿Okay? Al SQL igual next. En este caso voy a decirle que me voy a conectar como el usuario que está logueado en esta máquina. ¿Sí? Y entonces ya, eso es todo. Entonces ya creamos nuestra conexión a la base de datos. ¿Ok? Básicamente no es la conexión, sino se llama un data source. Para fin de cuentas es nuestra conexión a la base de datos. ¿Okay? El siguiente paso sería crear nuestro data source view. El data source view se hace de esta forma acá. Se basa en un data source previamente definido, que en este caso ya lo definimos, hemos puesto un nombre de unidad, pues vamos a darle next. Y el data source view básicamente lo que nos permite hacer es obtener las tablas que queremos utilizar para la creación del cubo. Entonces, usualmente lo primero que uno define es cuál es la tabla de hecho. ¿Okay? En este caso voy a utilizar la tabla que tiene este nombre, entonces tengo yo la tabla de hechos, y esa tabla de hechos yo ya había creado relaciones hacia las dimensiones. Voy a regresar a Management Studio y le pierdo a estas relaciones. ¿Okay? Yo ya había creado estas relaciones. Entonces esta tabla de hechos está asociada, está ligada a diversas dimensiones. Aquí están las llaves de las dimensiones y yo establecí las relaciones. De esta forma, si ustedes seleccionan la tabla de hechos y utilizan esta opción que es agregar tablas relacionadas, automáticamente la herramienta va, en función de las relaciones que haya definido, va a agregar automáticamente todas las tablas, en este caso todas las dimensiones. Entonces hago clic ahí y como ven, ya se agregaron todas las dimensiones. Evidentemente ustedes pueden hacerlo esto manualmente, ¿verdad? No tienen que estar creadas esas relaciones para que ustedes las agreguen, simplemente es para que sea más rápido. En este caso, tengo la dimensión de fecha, tengo la dimensión de producto, rango monto, que era una opcional de una tarea, voy a excluirla de eso. ¿Okay? Tengo el cliente, que no lo voy a utilizar en este ejemplo, y tengo el plazo. Entonces voy a utilizar esas 4 dimensiones, fecha, pero esas 3 dimensiones, fecha, producto y plazo. ¿Okay? Esas son únicamente las dimensiones que puedo utilizar en mi cubo. Entonces, como ven, cuando ustedes crean un cubo, ustedes podían únicamente utilizar ciertas dimensiones de la base de datos y no todas. ¿Sí? Eso es en función de qué se quiere hacer con el cubo y los requerimientos, evidentemente, de los usuarios. ¿Vale? Next. Voy a ponerle un nombre para unidad data source view. Finish. Ok, entonces, como ven, este es el diseño similar al que teníamos en el Management Studio de nuestra bodega de datos, básicamente es el modelo estrecho, pero en este caso es un data source view, que es, por decir así, una vista de la base de datos. ¿Okay? En esta herramienta uno puede agregar como consultas que funcionen como tablas. Por ejemplo, voy a agregar una tabla, una consulta que se llama name query, simplemente tengo que ir derecho, name query, y lo que voy a hacer es agregar una dimensión utilizando un query. Es simplemente para que vean cómo se utiliza la herramienta. Voy a agregar una tabla acá,
voy a ir a la tabla de hechos, vamos a clic derecho, Add Table, voy a escoger la tabla de fecha, voy a decirle agregar, y quiero obtener, voy a poner que quiero obtener todos los campos de esa tabla, pero voy a filtrarlo por una columna que tengo acá, que indica si esa fecha es un fin de mes o no. ¿Ok? Entonces, si la fecha es fin de mes o no. Entonces, como ven acá, ustedes ven que se va armando el query, esto es el SQL, entonces no tienen que saber SQL para crear en este caso esa lista. Voy a quitar esta columna que no es aquí. Entonces aquí estoy creando en este caso, una dimensión a partir de una dimensión que ya existe. Voy a poner acá corte mes. Pero en este caso, esta dimensión vamos a obtener con esta dimensión menos registros, porque únicamente nos va a traer aquellos en los cuales la fecha sea un fin de mes. ¿Qué pasa si yo corro, por ejemplo, este SQL directamente en el Management Studio? La mayoría de todos esos pasos están en la presentación, la mayoría, no todos, pero la mayoría están. Entonces, si regreso a mi base de datos y ejecuto este query, es lo que pasa. Voy a obtener todos los registros de la emisión de fecha en mi base de datos de propiedad, y yo ejecuto eso, me retorna 18,000 y pico de registros, pero si lo filtro únicamente para esas fechas donde son fin de mes, únicamente me retorna 607. Entonces, como ven, es un subconjunto de toda la tabla y me obtiene menos registros. Pues únicamente me obtiene los fines de mes. Entonces, ya hice esta tabla, ¿vale? Ok, la dimensión se llama corte mes. Ok. Y ahora lo que voy a hacer es voy a agregar una relación acá. Miren que esto no estoy trabajando en mi bodega de datos, estoy trabajando directamente en la herramienta. Pues voy a agregar acá una relación donde este mes que está acá, el mes de la tabla de derechos, se relaciona con la fecha. Con la fecha aquí me está diciendo que no hay una llave primaria, entonces si la hago, entonces lo hago que sí. Y entonces, como en esta llave de mes, que es el mes de corte de los datos en mi tabla de hechos, va a estar asociada con esta nueva dimensión, que esta dimensión se creó a partir de un query. Entonces ven que también ustedes pueden crear en esta parte del Data Source View más objetos. ¿Okay? Y cada uno de ellos se puede utilizar para la creación del cubo. ¿Okay? Entonces, bueno, voy a guardar esto. Okay, entonces el siguiente paso, ya tenemos el Data Source, ya tenemos el Data Source View, y lo que sigue es la creación de las dimensiones. Como les dije, las dimensiones van a estar en función de lo que se quiera analizar, por eso es muy importante pues definir en el proceso de analizar, definir muy bien cuáles son las métricas y cuáles son las dimensiones que uno quiere utilizar en el cubo. A fin de cuentas, pues para que el usuario, para que le sirva al usuario, ¿no? Vamos a agregar las dimensiones. Entonces, para agregar las dimensiones, tenemos que ir a la opción de dimensiones, Dimensions, y simplemente le damos a clic derecho en New Dimension. ¿Ok? Nueva dimensión. Ok. En este caso, vamos a crear las dimensiones a partir de tablas existentes. Básicamente, tablas existentes en el Data Source View. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que nos coge cuál es su fuente, en este caso nuestro Data Source View, cuál es la tabla principal de la dimensión. Por ejemplo, vamos a crear la dimensión de producto. ¿Sí? De producto. Automáticamente, la herramienta obtiene cuál es la llave de esta dimensión y sugiere o pide que se indique cuál es la columna que le va a dar el valor a esta llave. Es decir, por ejemplo, en la dimensión de producto tenemos una llave de producto que dice 1, 2, 3, 4, 5. Eso no tiene ningún significado para el usuario. Uno podría decir que cuando se muestre esa llave, en vez de mostrar ese 1, 2, 3, 4, 5, se muestre el nombre de un producto. Entonces, en esta parte es importante, donde dice name column, no especifica qué quiere mostrar en vez del código. El código, recuerden, es una llave subordinada que uno definió
y que no tiene ningún significado para el negocio. Entonces uno puede especificar qué nombre o qué atributo quiere usar en vez del código. Por ejemplo, uno quiere usar el código del producto en vez de la llave. Ahora bien, ahora, el siguiente paso es definir qué atributos de la dimensión yo quiero que estén habilitados para que los usuarios, por ejemplo, los utilicen en su navegación por el cubo. Entonces, uno acá podría especificar uno o más o todos los atributos disponibles en la dimensión. En este caso voy a escoger todo, era la familia y dos formas de ver el nombre del producto, un nombre corto y un nombre largo, y voy a poner el nombre de la dimensión. Cuando uno pone nombres a las dimensiones, recuerden que hay que estar pensando en el usuario final. Entonces, si hay tecnicismos como prefijos y demás, eso realmente al usuario no le interesa. Entonces, hay que poner los nombres lo más claro posible. En este caso, en vez de un producto, voy a llamar simplemente producto. ¿Ok? Producto. Finish y ya. ¿Ok? Entonces, ya hice mi dimensión de producto. Voy a hacer las otras dimensiones rápidamente. ¿Ok? No voy a tenerme tanto. Voy a hacer mis otras dimensiones siguiendo mi proceso. Voy a crear mi dimensión de plazo. Escojo el nombre en vez del código. Especifico qué atributos quiero. Por ejemplo, voy a agregar el año como texto. Voy a agregar el semestre y el trimestre. Voy a ponerle plazo. Ya tenemos nuestra dimensión de plazo. Y finalmente voy a agregar mi dimensión de fecha, que es la última que faltaba. Ok, esta parte es importante con la dimensión de fecha. Bueno, hago lo mismo. Utilizo la llave y el nombre que quiero mostrar. En vez de la llave voy a mostrar la fecha como tal. Y en este caso, pues hay más atributos. Hemos puesto más atributos. Voy a seleccionar algunos, no todos. Vamos a ver, vamos a escoger el año, mes, el día de la semana, el nombre. Vamos a escoger el trimestre. ¿Y qué podemos escoger? Ok, digamos que eso. Igual uno puede modificar la dimensión después y agregar más atributos. Eso no es problema. ¿Sí? Voy a poner fecha. Sí. Ahora, ustedes se preguntarían con este caso, con esta dimensión de fecha. Pero esta dimensión de fecha, ¿qué es? Por ejemplo, si acá en nuestro diagrama yo tengo tres relaciones. Yo tengo tres relaciones con la dimensión de fecha. Una para el corte del mes, una para la fecha de vencimiento y otra para la fecha inicial. Entonces, esa dimensión de fecha, ¿cuál es? Bueno, esta dimensión de fecha es lo que habíamos mencionado como una dimensión que juega varios roles. ¿Ok? Un role playing dimension. Creo que esto ya lo habíamos mencionado. Entonces, cuando uno tiene, como en este caso, una dimensión que tiene varias llaves, que se les habla de hecho, básicamente es porque esta dimensión juega varios roles sobre esta tabla de hecho. Eso es lo que se conoce como role playing dimension. ¿Okay? Cuando uno crea la dimensión, uno no crea múltiples, uno podría crear múltiples, pero usualmente no crear múltiples. Dimensiones, puesto que esta dimensión me va a permitir jugar varios roles a la hora de navegar el cubo. Ahorita vamos a ver la estructura del cubo cuando lo definamos. ¿Okay? Voy a agregar una dimensión adicional a partir de la lista que creamos. Recuerden que se llama por tener. ¿Okay? Pues voy a crear una a partir de eso. Y voy a poner igual aquí fecha. Y los atributos voy a escoger únicamente mes, año y el nombre. ¿Okay? Por tener en el track. ¿Okay? Tengo cuatro dimensiones. Pero aún no he creado el cubo. Uno puede ya ejecutar o implementar esas dimensiones en el servidor.
Ok, recuerden que el servidor era, está acá, está acá. Y para procesar estas dimensiones se pueden hacer de varias formas. Por ejemplo, haciendo clic derecho y acá indicando procesar. No obstante, primero hay que hacer ciertas configuraciones. Y la primera es, a nivel de solución, ¿okay? Recuerden que a nivel de proyecto, le pusimos proyectos, análisis de servicios, hay que definir en la parte de propiedades, en la parte de propiedades, deployment, cuál es el servidor donde nos vamos a conectar para hacer el deployment de nuestra base de datos. En este caso tenemos que utilizar pues, nuestro mismo servidor, ¿verdad? Que es este que está acá, este nombre. En sus casos, pues el nombre va a variar. Entonces, especificamos ese nombre, le damos OK. Y otra cosa que hay que hacer, es en el data source hay una parte de seguridad y de autenticación. Esta autenticación básicamente lo que va a indicar es con qué usuario se va a conectar el análisis service para obtener información de la fuente de datos, en este caso nuestro SQL Server. Y vamos a utilizar el servicio con el cual corre el análisis service. ¿Okay? Ya en un ambiente de producción esto va a variar, obviamente uno no maneja esta cuenta, pero en nuestro caso vamos a utilizar la cuenta de servicio, en este caso de Windows, que utiliza el análisis service para ejecutar. Pues hay que hacer esta configuración acá. ¿Ok? Es importante. Adicionalmente, si ustedes lo corren así como están, les va a recorrer en su máquina, porque ese usuario que yo especifique ahí de análisis services, hay que darle acceso a la base de datos como tal. Entonces, por ejemplo, si ustedes se van a la parte de base de datos, y se van a security del servidor de base de datos relacional, por ejemplo, yo ya agregué el usuario que corre el análisis services. En este caso, si ustedes siguieron los pasos cuando instalaban la base de datos del SQL Server, el nombre sugerido era NT Service NSO Lab. ¿Ok? Entonces, este usuario yo lo agregué acá, simplemente le dan el derecho a New Login. ¿Ok? Y en este caso, yo los permisos que le di, pues simplemente un permiso de lectura, ¿okay? Sobre la base de datos que yo quiero acceder. En este caso, la base de datos es propiedad y le estoy dando un acceso de lectura. Entonces, esto es importante para poder acceder a los datos de la base de datos. ¿De acuerdo? Entonces, tienen que configurarlo en el Management Studio. Crear un nuevo login para que el análisis services pueda obtener los datos de la fuente. ¿Ok? Tienen que hacer eso. Pero lo tenemos acá. Ahora sí, ya tenemos configuradas las conexiones y podemos procesar nuestras dimensiones. Pues le vamos a dar clic derecho a Process, por ejemplo aquí a plazo, pues damos que sí. Por acá a la derecha va a decir si el deployment fue exitoso y ya ejecutamos el procesamiento de la dimensión. En este caso es muy rápido. ¿Sí? Y entonces ya esa dimensión de plazo ya está en nuestra base de datos. ¿Ok? Se llamaba créditos SSAS. Entonces, de forma tal que si vamos al análisis services, en el servidor de análisis services, voy a refrescar aquí las bases de datos. ¿Ok? Ven que ya está nuestra base de datos, créditos SSAS. Y en dimensiones, ya están las dimensiones que creamos en nuestra herramienta. Y ven que no hay cubo, ¿verdad? No creamos un cubo. Entonces, esa es la forma, es muy fácil de implementar lo que uno desarrolla en la herramienta ya en el servidor. ¿Ok? Ahora, el siguiente paso, que es muy importante, es definir jerarquía en las dimensiones. Voy a regresar a la presentación. Las jerarquías no son estrictamente necesarias definirlas, pero son muy útiles para los usuarios, ¿verdad? Porque lo que vamos a hacer es facilitar la forma en que uno navega los datos. Entonces, una jerarquía simplemente pues, es una relación, pues, digámoslo así, de orden. Por ejemplo, si tenemos una dimensión acá de tiempo o de fecha,
Y naturalmente uno podría decir, ok, primero ponemos el año, después el trimestre y después el mes. ¿Okay? Entonces uno tiene esa relación jerárquica entre los atributos de una misma dimensión. Eso es una jerarquía. Además, uno puede establecer relaciones. ¿Okay? Una relación es muy importante porque, por ejemplo, cuando uno está haciendo un análisis, y digamos que estamos analizando por meses, si usted quiere analizar enero, cuando el análisis del que se está procesando y está creando las tuplas, los pares ordenados, resulta que hay muchos eneros. Si usted no tiene una jerarquía, puede estar en un enero del 2003 o un enero del 2002. Entonces, eso puede causar confusiones y problemas a la hora de hacer la implementación. Entonces, es muy importante definir una relación. La relación dice que un mes pertenece a un año. ¿Okay? La jerarquía es simplemente para visualizar la información y la relación da un concepto de pertenencia. Y además de pertenencia, lo más importante es que permite que el rendimiento mejore. ¿Por qué? Porque si la herramienta o el cubo, por ejemplo, ya tiene construidas agregaciones a nivel de mes y él sabe que está relacionado un mes con un año, si un usuario quisiera hacer una agregación a nivel de año, la herramienta podría automáticamente utilizar las agregaciones que tiene a nivel de mes para crear esa agregación a nivel de año. Entonces, a nivel de rendimiento es muy útil crear relaciones. ¿Ok? Y cuando se crean jerarquías, estrictamente hay que crear relaciones. ¿Ok? Entonces, vamos a crear unas dimensiones, unas jerarquías directamente en nuestra herramienta. Vamos a crear varias jerarquías. Empecemos por cualquiera, digamos producto. Si ustedes hacen doble clic a producto, entonces pueden navegar la dimensión. En este caso, no hemos definido, definimos primero la estructura y pues damos la dimensión para poder navegar. Definamos una jerarquía. ¿Cómo se crea una jerarquía? Cuando ustedes están en la herramienta y están en la parte de dimensiones, ustedes ven tres paneles: la parte de los atributos de la dimensión, las jerarquías y el data source view. El data source view básicamente es la tabla o vista que estamos utilizando para crear la dimensión. Entonces pueden agregar más atributos. Por ejemplo, si los arrastran, si los arrastran, agreguen el atributo de dimensión. Entonces lo pueden jugar por ahí. Para crear las jerarquías, simplemente hay que arrastrar los atributos de este panel a la parte de jerarquías. Por ejemplo, definamos dos jerarquías, porque pueden ser múltiples: familia y nombre de producto corto, o familia y nombre de producto largo. ¿Ok? Entonces, ya definimos dos jerarquías rápidamente. ¿Ok? Simplemente arrastrando los atributos a este panel. Y estas jerarquías, es importante cambiarles el nombre, porque este nombre no dice nada. Jerarquía y jerarquía 1 pues no tienen ningún significado para un usuario. Entonces, es importante darle nombre. Entonces, por ejemplo, seleccionamos la jerarquía, nos vamos al panel de propiedades, ¿ok? Y podemos ponerle a esta jerarquía familia producto, para indicar que es nombre corto, y familia producto, que es un nombre largo. ¿Okay? Pues ya le pusimos el nombre, ya algo más decente, ¿no? Acá hay un warning, y lo que me dice es que no hay relaciones entre los elementos de esa jerarquía. Es un concepto que estamos hablando, es muy importante definirlo. Entonces hay que ir a la parte de relaciones, ¿ok? Y por default, todos los atributos están asociados directamente a la llave, ¿ok? Entonces esto, obviamente no hay ninguna relación ahí. Entonces lo que hay que hacer es definir la relación, y uno básicamente lo que hace es el atributo o el elemento, el atributo de menor grado, agregarlo al de mayor grado. Por ejemplo, nombre a familia y nombre largo familia. ¿Okay? Entonces ya definimos una relación. ¿Okay? Si bien las relaciones, ahí en la presentación está, uno básicamente crea una sola relación por una vista, uno puede crear diversas conexiones entre los atributos de esta dimensión. Entonces ya tenemos la relación, vamos a darle salvar, voy a darle procesar a esta dimensión del producto, voy a darle procesar, y voy a darle, y ya se terminó.
vale navegar, vale refrescar. Esa es la parte de navegar en la dimensión. Entonces vean, acá en la parte de jerarquía uno puede seleccionar la jerarquía. Entonces ya aparece además los atributos, familia, producto, nombre largo y la llave, ya aparecen las jerarquías que definimos, familia plot y familia producto. Si estoy en familia plot y navego, voy a encontrar la familia y los nombres cortos. Ven, terreno, vivienda, auto y garantía, no garantía. Si escojo familia producto, que es un nombre largo, entonces ya está. Vivienda hipotecaria, los nombres largos, ¿verdad? Personal no garantía. Entonces, esas son las jerarquías que definimos. Entonces es muy fácil definir jerarquías y relaciones. Voy a hacer rápidamente la jerarquía de plazo. Voy a seguir exactamente los mismos pasos. ¿Okay? Voy a ir a plazo y voy a escoger, bueno, primero que nada, en el producto ya los nombres estaban muy bonitos, ¿verdad? Decía familia, producto nombre largo, entonces se pueden cambiar. Pero en la de plazo los nombres no son muy buenos para un usuario final. Dice plazo, año, bueno, dice año, ¿verdad? Plazo mes texto, plazo semestre. Realmente los números no están bien. Entonces, todo eso uno lo puede cambiar en la parte de propiedades, en la parte de nombre. ¿Ok? Eso me puede poner aquí que esto es el año. Ya, para un usuario es más fácil entender eso. Por ejemplo, acá en vez de mes texto, pongamos simplemente mes. El plazo es meses, ¿verdad? Y acá el plazo es semestre. Ponemos cada semestre. ¿Ok? Y en vez de plazo trimestre, pongamos únicamente listo. Ya. Ahora definamos la jerarquía y vamos a crear una. El primero es el año. Esto es plazo, ¿verdad? Después el semestre. Después el mes. Digamos aquí. Pongámosle a esta jerarquía un nombre, pongámosle nada más. Esta es la jerarquía que tiene año y semestre. Siempre va a tener meses, pero año y semestre. Y otra jerarquía que únicamente tiene un año y tiene un mes. Y a esta únicamente pongámosle año mes. ¿Sí? Hay que definir las relaciones. Recuerden agregar las relaciones. ¿Sí? Muy importante, porque esta parte para el rendimiento sí es muy importante. En este caso es una sola línea, digamos, mes pertenece a semestre y semestre a año. Punto. ¿Okay? Ahora, una parte muy importante cuando uno crea jerarquías y relaciones. Vamos a ejecutarlo aquí para que vean qué pasa. Vamos a procesarlo, no a ejecutarlo. Vamos a procesar esto de plazo. ¿Sí? Vamos a procesar la definición, o sea, el deployment estuvo correcto, pero cuando se construye la jerarquía, en este caso está bien. Cuando vamos a la fecha, quiero mostrarles qué pasa. Veamos el de la fecha, que ya tenemos la de plazo. ¿Ok? Y vamos aquí a visualizarlo, los plazos. En este caso está año mes, entonces para cada uno de los años están todos los meses. ¿Ok? Esta parte de ordenamiento ahora lo podemos cambiar, porque si ven está acá en función de la etiqueta, del texto, ¿verdad? El ordenamiento no es el que uno esperaría para un despliegue final. También de una vez. ¿Qué pasa? Resulta que el mes texto, ¿verdad? O sea, mes texto es esto, dice M0, M1, pero si ven, no está ordenado bien, ¿verdad? Entonces, cuando uno está aquí en el atributo, ¿ves? Uno puede decirle que lo ordene. Por que lo ordene por, vamos a poner llave, para que sea en la llave de, la llave como tal para este atributo, no solo únicamente sea el texto, sino, por ejemplo, que sea el año y el mes, pero el año y el plazo, en números. Ya tenemos esa llave, vamos a siempre mostrar el texto. Y vamos a ordenarlo por la llave del atributo. Entonces vamos a procesarlo, plazo.
el control. Entonces está bien. Vamos a navegarlo ahora, vamos a refrescarlo, y como ven ahora ya está ordenado bien, ven, y está ordenado bien. ¿Por qué? Porque en la parte de la definición del ordenamiento le puse que fuera por la llave del atributo. ¿Okay? Que la llave del atributo lo definimos en función de una combinación de varios elementos. Para este plazo mes, para este mes, que la columna era plazo mes en texto, la llave como tal de ese atributo es el plazo en años y el plazo, inclusive este es necesario. El año y el plazo. ¿Okay? En números, ¿verdad? Entonces esto evidentemente en números el orden está bien, de 1 a 12. ¿Okay? Y donde dice main column, lo que estoy mostrando es cuáles atributos quiero mostrarlo al usuario. ¿Sí? De cuáles atributos quiero utilizar para mostrar las etiquetas. Voy a pasarlo de nuevo para que vean que ese cambio aún funciona. ¿Sí? ¿Ven? Acá está, siempre mantiene el orden, ahora sí está bien. Bueno. Esto es un error, digamos, típico un problema típico que hay que corregir cuando uno está creando cubos. ¿Verdad? Y son los problemas que a veces uno tiene una tabla dinámica, si una llave, si una variable está en texto, usualmente pasa ese comportamiento, pero acá fácilmente uno lo puede corregir. Ok, ya creamos las jerarquías para plazo y podemos crear las jerarquías para fecha. Hagámoslo rápidamente, para fecha. Utilicemos para fecha varias dimensiones. Pongamos el año, el mes. Voy a utilizar mi nombre desde año mes. Nombre. Es la semana. Yo voy a utilizar por acá el año, el mes. No voy a utilizar el mes. Vamos al mes y el trimestre. Entonces, dos jerarquías, pongámosle a esta. ¿Qué nombre les puse de plazo? Yo no recuerdo. Este es plazo. Ponen este nombre. Digamos que la fecha. A esta voy a poner un nombre y voy a ponerle a esta año mes. Y a esta año trimestre. Para crear las relaciones. ¿Okay? Entonces, de nuevo, el mes pertenece a un trimestre, ¿verdad? Y el trimestre pertenece a un año. El día de la semana voy a poner que pertenece a un mes y el mes pertenece a un año. Entonces ya tengo la relación. Esta parte es importante. Véale procesar a esta fecha. Que la definición está bien, pero cuando lo voy a procesar pasa este error. ¿Por qué pasa ese error? Bueno, acá dice que hay un atributo duplicado para el trimestre. Y eso pasa porque cuando estoy definiendo la relación y si voy a la base de datos, por ejemplo, en este dicen T1, T2, T3, T4, ¿verdad? Pero realmente yo el trimestre lo quiero por cada año. Entonces, esta parte duplicada lo que dice es que hay muchos trimestres asociados a años. Entonces, hay que definir llaves para estos elementos, para estos atributos hay que definir llaves únicas. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, que también es la fecha que estoy. Para el trimestre,
Ujú. Para el trimestre hay que definir una llave única. Entonces, una llave única para el trimestre, por ejemplo, es definir trimestre en la parte de llave, el año y el trimestre. Eso va a ser un elemento único. ¿Ok? Cuando uno cambia las llaves, hay que definir cuál es el atributo que se va a utilizar para la etiqueta, que en este caso es el mismo trimestre. ¿Ok? Tiene que ser lo mismo, por ejemplo, para mes, o para el nombre. Voy a ponerlo de una vez. Los meses van a ser de 1 a 12, ¿verdad? Pero hay muchos 1 a 12. Hay que decirle qué año. Entonces, lo que va a ser único es si yo le agrego el año. ¿Ok? El año, y siempre voy a desplegar el mes. Esta parte es importante y da errores si uno no la hace. Por ejemplo, el mes nombre igual, es la misma cosa, la misma historia, ¿verdad? Voy a definir año y mes como llaves, voy a quitar el texto como llave, pero en el nombre voy a utilizar el texto, el nombre. ¿Ok? Entonces es un sencillo ahí. Y el día de la semana igual. El día de la semana voy a agregarle el mes y el año. Y el día de la semana voy a ponerlo no como nombre, que dice domingo a viernes, no importa, no está bien. Es único. ¿Ok? Y ok. Y voy a desplegar el día de la semana. Y vamos a procesar, a ver. Si no hay ningún problema. Vamos a procesar. No nos faltó alguno. Hay que ver. Ok, entonces ya no hay errores. Porque ya no hay elementos repetidos. Bueno, realmente no hay repetidos, pero la forma en que los cubos se crean, está procesando, por ejemplo, el mes que dice 1 a 12, no hay múltiples elementos 1 a 12 con distintos años. Entonces, ese es el problema que da. Pues por eso hay que crear llaves unidas. Ok, entonces ya tenemos la dimensión de fecha. Si le damos aquí a navegar, podemos verlo por año trimestre, bueno, año mes. Entonces están todos los años y están todos los meses. Pero ven aquí el problema del orden, ¿verdad? Porque lo estoy ordenando de forma alfabética. Entonces hay que hacer lo mismo que hicimos con el plazo, ¿verdad? Entonces podemos ir rápidamente al mes. ¿Cuál estamos viendo aquí? Año, mes, y pues, al mes. Y decirle que lo ordene, ¿verdad? Que lo ordene por el atributo. Entonces veamos esto, por la llave del atributo. ¿Sí? ¿Listo? Vamos a navegarlo. Vamos a quedar, déjame refrescar aquí o conectar. Vamos a ver otra vez. ¿Ves? Definir para que definir año mes. Pero tienes que aquí no se preocupe. Necesito para ver. Esto estamos a ver. ¿Sí? No voy a chequear por qué no está ordenando. Pero ese es el procedimiento que tienes para plazo. Voy a chequear ahora por qué no está ordenando. Entonces hicimos esta dimensión de fecha y la de gestión. Ahora un punto importante. Retomando a que esta tabla de fechas está ligada con la tabla de hechos de distintas formas. Ahora bien, entonces ustedes dirían, a cuál campo de todos está relacionándose esta dimensión de fecha? Si vamos acá al Data Source View, bueno, primero voy a cambiarle el nombre de esta tabla, que se llama crédito. Nuestra tabla de crédito. Y vamos a la tabla a la emisión de fecha y vamos a las relaciones, van a ver que hay 3 relaciones, ¿verdad? Porque nuestra tabla de hechos está ligada a esa tabla de varias formas.
con la fecha inicial, fecha de vencimiento y fecha mes. Entonces, esta dimensión de fecha, esta misma dimensión de fecha, tiene tres roles. Cuando vamos a crear el cubo, vamos a configurar esta dimensión para saber cuándo utilizar cada una de ellas. ¿Okay? Pues ya definimos todas nuestras dimensiones, las jerarquías y las relaciones, y vamos a definir ahora el cubo. ¿Okay? Vamos a crear el cubo, vamos a crear un cubito. Pues para crear el cubo simplemente clic derecho en cubo, next. Vamos a crear el cubo a partir de las tablas de nuestro data source view. Y lo primero que hay que definir es cuál es la tabla de hecho. ¿Cuál es la tabla de hecho? ¿Sí? Acá le va diciendo dónde están las medidas en el wizard. Entonces, tenemos la tabla de hechos, que yo aquí ahora renombré a credit. Lo siguiente. Y lo siguiente que me pregunta es cuáles son los hechos que quiero analizar. Como cuando yo definí el data source view, no escogí todas las dimensiones, él asume que las llaves de las dimensiones que no estoy utilizando son hechos, lo cual no es cierto. Pues voy a deseleccionar esas llaves y yo voy a utilizar únicamente las dimensiones, los hechos que me interesan. En este caso voy a utilizar únicamente el plazo, el monto original, el saldo y la cantidad de crédito. Esto lo hace automáticamente la herramienta. Voy a utilizar únicamente esas métricas. Entonces, como ven, en un cubo, cuando ustedes crean un cubo, que evidentemente tiene que estar en función de lo que quiera el usuario, uno segmenta nuestra bodega de datos en las dimensiones y hechos que yo quiero hacer ese cubo. Si uno hace un cubo con muchas dimensiones y muchos hechos, el usuario se pierde, ¿verdad? Después no sabe qué dimensiones utilizar con qué métricas. Entonces, cuando uno crea cubos, hay que tener cuidado en el diseño como tal del cubo, ¿verdad? No de la base de datos ya, no del cubo como tal. ¿Qué quiero mostrar? ¿Ok? Además, un cubo con muchas dimensiones y muchos hechos, dependiendo de la forma que uno lo almacene en la base de datos, era una pregunta, la tarea 1, si era rollup o molap, el impacto en el almacenamiento puede ser muy grande. ¿Ok? Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta. Evidentemente usted puede crear tantos cubos como quiera. En este caso vamos a crear solo uno. Ok, next. Y ahora dice cuáles dimensiones voy a crear. En este caso, como yo ya las hice, ¿verdad? Entonces él automáticamente las reconoce y vamos a utilizarlas todas. Igual ustedes pueden, cuando hacen un cubo, y bien el proyecto tiene muchas dimensiones, pueden escoger unas dimensiones u otras. Ok, entonces voy a poner un nombre a este cubo. Voy a decirle crédito. Ok, y finish. Y entonces ya, con eso yo ya hice el cubo. Ok, entonces así como está, es como si ustedes hubieran hecho una tabla dinámica con estas variables de fecha de vencimiento, inicial, producto, corte mes, plazo, mes, y con esas métricas, con las métricas del plazo, monto original, saldo y crédito. Ya está hecho el cubo. Ahora hay que hacer ciertas cosillas para que se vea mejor y configurar un poquito la dimensión de los varios roles. Si ustedes ven acá, en la parte de mentions del cubo, van a encontrar fecha de vencimiento, fecha inicial, corte de mes y mes. ¿Por qué pasa eso? Uno, porque habíamos hecho una división que se llamaba corte de mes sobre un name query, que era como una vista. Y las otras tres son las llaves a la tabla de fecha, a la dimensión de fecha, que automáticamente se reconoce sobre la dimensión de fecha que creamos. Entonces realmente no tenemos una dimensión extra. Si ustedes se van acá, donde dice Dimension Usage, o el uso de dimensiones, esta parte es importante. Ustedes ven acá que la dimensión de fecha juega varios roles, ¿ok? Y acá no los configura. Yo creo que esta parte no lo puse en la presentación, entonces hay que chequear eso. Ok, la fecha de vencimiento, acá él dice, acá está la llave, ¿ven? Entonces si ustedes hacen clic acá, él dice que esta dimensión de fecha está utilizando la llave de la dimensión de fecha, la tabla fecha, y en la tabla de hechos está utilizando la fecha de vencimiento, lo cual está bien. ¿Ok? Esta relación está bien. Después, esta que dice mes, está utilizando fecha y mes de nuestra tabla de hechos, lo cual está bien. Y fecha inicial, está utilizando fecha y fecha inicial de nuestra tabla de hechos. Entonces, como ven, con solo crear una dimensión y solo una única tabla en la tabla de hechos,
tenemos 3 vistas de los datos, por fecha de vencimiento, fecha de corte de datos, fecha mes y fecha inicial, o sea, fecha de apertura del crédito. Y esta otra dimensión que hicimos acá, que se llamaba corte mes, está asociada con mes, que es la que queríamos. Estamos asociada con mes, que es la que queríamos. Bueno, no, sí la puede cambiar. ¿Ven? Si no fuera esa, uno la cambia. ¿Sí? Entonces, esa yo la puse porque recuerden que corte mes únicamente me trae los registros de las fechas que son fin de mes. Entonces, quiero utilizar esa dimensión. Era para simplificar un poquito lo de naming query. ¿Sí? Listo. Entonces, esa parte es importante y está bien configurada. ¿Sí? Si vamos a navegar el cubo, démosle procesar, démosle procesar, ok, pues ahora sí vamos a crear el cubo, una base de datos. Si regresamos al Management Studio, en nuestra base de datos, vamos a refrescar, el cubo ya lo había procesado, bueno, pero pensé que no lo había procesado, démosle correr, ok, ya el cubo está procesado, ¿sí? Todas las dimensiones y todas las letras, ok, luego tenemos que reconectar acá. Ok, entonces, esta es la parte para visualizar en la herramienta de desarrollo del cubo. Esta no es la herramienta que van a usar los usuarios finales, ¿verdad? Los usuarios finales, que es lo que vamos a ver en la otra clase, por ejemplo, vamos a usar Excel, o vamos a utilizar Reporting Services, o vamos a utilizar SharePoint. Pero para uno como desarrollador, en este caso, es útil ver cómo está el cubo. Entonces, cuando uno navega el cubo, primero tiene todas las dimensiones y todas las métricas. En esta pista tenemos hablado aún. Entonces, ¿cómo hace uno para navegar el cubo? Esto es como si fuera una dinámica. Esta versión, la 2012, el browser de acá del cubo no me gusta tanto como los anteriores, pero bueno, es así. Voy a ver este cubo. Recuerden que hemos puesto datos de 3 meses, ¿verdad? Para varios productos. Entonces voy a poner un filtro acá en corte mes. Voy a filtrarlo por ¿cómo se llama? Por mes. Está igual voy a poner aquí en el nombre. Por ejemplo, que está igual a enero. Creo que hemos puesto datos de enero. Y voy a mostrar el saldo de la cartera por producto. Y acá ya uno puede usar las dimensiones, perdón, las jerarquías. Cuando yo gasto acá, familia de producto, y ahora lo que quiero mostrar es la métrica, lo que uno quiere ver, por ejemplo, el saldo. Entonces ven, ya, para este mes de enero, por producto, este es el saldo de la cartera hipotecaria. Entonces ya ahí navegué el cubo. Entonces ya está, el cubo está funcionando. Ahora, uno podría hacer varias cosas acá, por ejemplo. Este número no tiene un formato bonito, ¿verdad? Está como feillo ahí. Entonces uno puede, en el diseño del cubo, en la estructura, estructura del cubo, ¿verdad? Aquí donde está la métrica del saldo, uno se puede la parte de propiedades, por ejemplo, desde ese formato de string, uno puede decirle qué formato le da. Y estos son como los formatos de Excel, ¿verdad? Que uno los puede personalizar. Y puedo poner, por ejemplo, que sea currency. ¿Ok? Entonces, lo voy a guardar, voy a procesar, volver, listo, y le voy a refrescar a esto. ¿Okay? Si ven, no hizo nada. Si ven, no hizo nada, pero no es cierto, sí hizo algo. Lo que pasa es que este lado, por eso les digo que no me gusta mucho. Uno, porque no refresca lo de los formatos, y otro, porque la parte de ver la jerarquía no es tan bonita. O bueno, al menos yo lo he visto que se haga mejor. Entonces, pero uno puede verlo en Excel, para ver si el cambio se hizo. Esto lo vamos a ver la otra semana, pero no más para ejemplificarlo rápidamente. ¿Sí? Entonces, vamos a crear un nuevo workbook y vamos a crear vamos a traer información del análisis de servicios. Si ustedes se van aquí a datos de Excel, que eso lo vamos a ver, hay varias conexiones. Entonces voy a utilizar análisis de servicios, voy a poner el servidor que nos interesa, ya, donde está nuestro cubito,
¿verdad? Nuestro cubo, ¿ya? Aquí están las bases de datos que están creadas, esta es la que estamos haciendo, que es esta, y nuestro cubo que se llama create. Next, finish, y listo. Entonces, si ustedes ven, es una tabla dinámica, esto lo vamos a ver en el taller de otra semana, pero bueno, todo puede igual acá, ven que ya aparecen todas las jerarquías y demás, entonces, acá por ejemplo, acá están las jerarquías, voy a poner aquí el saldo, nada más. Y como ven acá, bueno, acá ustedes pueden navegar, ¿verdad? Ven por la jerarquía y los saldos aquí sí aparecen en currency, ¿ves? $1.19. Pues ahí sí aparece bien. ¿Sí? Aparece bien. Y ustedes pueden cambiar el color directamente en el cubo. Pero bueno. Regresemos. Entonces, por ejemplo, ya le cambiamos acá y funcionó. Porque entonces ya con eso hicimos un cubo con varias dimensiones, hicimos jerarquías y podemos hacer varias cosas más en el cubo. Así como, por ejemplo, en una tabla de hechos uno puede crear, si recuerdan, medidas a partir de hechos reales, ¿verdad? Como una medida calculada, uno en el cubo también puede crear eso. Por ejemplo, uno en el cubo puede crear nuevas medidas. Déjenme ver cuáles he hecho la presentación para hacer la misma, para después no perderlo. Bueno, creo que es algunos días de atraso, pero creo que no lo agregué aquí. No importa, agregamos un cálculo cualquiera. ¿Okay? Vamos a cada parte de cálculo y vamos a agregar una nueva medida. ¿Ok? Vamos a agregar una nueva medida. ¿Cómo se hace eso? Simplemente clic derecho, New Calculator Member. Recuerden que cuando al inicio que estamos viendo el cubo, los elementos, los valores de una dimensión se van viendo, como es esto. ¿Ok? Esto puede servir tanto para dimensiones o para hechos. Pero bueno, voy a ponerle a este nuevo cálculo, voy a ponerle saldo pagado, ¿ok? Y ese saldo pagado voy a hacerlo así. Ven que es una nueva métrica que se va a formar a partir de los cálculos de el monto original menos el saldo. Esa parte que está aquí donde dice expression, realmente esas expresiones, tanto para crear KPIs o cálculos, básicamente al fondo utilizan MD, que no lo vamos a detallar en el curso porque es muy amplio y la verdad no nos doy chance. Pero entonces para ciertas expresiones más complejas hay que saber MD. Pues bueno, en este caso estoy ejemplificando cómo crear nuevos cálculos, nuevas métricas a partir de las que ya existen. Pues por ejemplo, acá simplemente estoy creando una nueva métrica que es el saldo pagado, que es básicamente el monto original menos el saldo. ¿Ok? Y voy a ponerlo con este formato. Con este formato. Inclusive, por ejemplo, acá uno es para especificar lo que eso se puede hacer también en otras partes. Uno puede especificar reglas de color. Por ejemplo, digamos que aquí voy a hacer un fruto de sí, pero pues que el monto original es menor al saldo, o sea, que si el saldo creció, voy a ponerle color rojo. Aquí estoy, vean que estoy en el grupo de color. Pues voy a poner color rojo, que bueno, yo ya me lo sé, que es 2.5, y si no, voy a poner que es negro. Entonces, en el caso que el monto original sea menor que el saldo, entonces voy a pintar eso de rojo. ¿Ok? Voy a guardar, voy a darle procesar. Listo. Y ya. Entonces, si vamos a quedar en el cubo, ahora van a ver, voy a decir refrescar esto. Ven que ya están nuevos saldos calculados.
que se llama saldo pagado. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden poner acá el mes de los datos, por ejemplo, y vamos a poner saldo pagado. Recuerden que hay únicamente 3 meses, ¿verdad? Vamos por aquí el año, para que parezca. Año, mes, el saldo pagado y el saldo. ¿Okay? Ahora, para ver si se ve en rojo y demás, como les dije, acá no se ve bien. Entonces hagámoslo en Excel. Regresamos al Excel. Entonces, bueno, está un poquito grande. Seleccionamos la tabla. Acá simplemente vean que en métricas, entonces créditos, cantidad de créditos, montos, y tasas, saldos, y le dan un play. Ya después el monto del saldo pagado. Entonces nosotros lo seleccionamos para ir a la parte de valores. Y voy a cambiar acá un poco voy a cambiar esto. Para además del producto, verlo por fecha de vencimiento. La fecha de vencimiento, no recuerdo cuál era, si era cuánto. Por ejemplo, acá, para identificarlo del color y del formato. Por ejemplo, para los créditos hipotecarios, nos pide filtrarlo por corte. Vamos acá únicamente para enero. Enero no era un ejemplo. Vamos otro. Enero. Aquí, por ejemplo, a febrero, con corte de febrero, el saldo de la cartera hipotecaria de terrenos a un plazo de vivienda hipotecaria, a un plazo que vence en 2048, el saldo es mayor que el monto original, por ejemplo. Nada más para simplificar, pues usted puede cambiar los colores y eso automáticamente se hace en el cubo. Entonces, al usuario final, además para formar el formato, ustedes pueden hacer ciertos ajustes de colores automáticamente en el cubo, de tal manera que el usuario final no tiene que preocuparse por eso. ¿Sí? Por ejemplo, acá esto era que vence en el 2048 y que vence en este mes. Y esa jerarquía habíamos puesto el día de la semana. Entonces, si ustedes siguen navegando, ahora está segmentado por día de la semana, ¿ven? Entonces, esto está en función de cómo ustedes definen la jerarquía, evidentemente. ¿Okay? Entonces, acá para algunos días, el monto original es menor o no. Entonces, como ven, para hacer un cubo, una vez que ya hicimos todo ese trabajo, ciertamente es costoso y es lo más complejo, que es la huella de datos, y que esté estandarizada, y que esté toda la información, que estén todos los hechos y dimensiones requeridas, hacer el cubo es realmente una tarea sencilla. La única complejidad con los cubos es realmente diseñar bien el cubo en el sentido de qué dimensiones y qué métricas o qué hechos quiero desplegarle a un usuario. ¿Okay? La parte de KPI no la voy a ver ahora, vamos a verla la otra semana, que van a utilizar ya Excel y Reporting Services, y vamos a retomar esta parte de los KPIs para que vean cómo funcionan. Pero el cubo, básicamente, la creación del cubo como tal, si ya definimos, si ya pasamos por todas esas tareas de crear nuestras dimensiones en la tabla en la vega de datos, creamos todo el modelo estrella con sus dimensiones y hechos, y también el proceso, crear el cubo como tal es una tarea realmente sencilla. Técnicamente hablando, lo único complejo un poquito es pues crear las jerarquías correctas para un usuario, cuál es la cantidad de dimensiones y hechos apropiados para un cubo, cuántos cubos voy a hacer, etcétera. ¿Qué más para la parte de cubos que voy a mencionar? Esto no me cuesta. Quiero mostrarles algo. ¿Dónde está? Me he perdido la opción. Ok. Y cuando seleccionan el cubo, recuerden una pregunta opcional que era el tipo de almacenamiento, si era monolado, rolado o era híbrido. Ok. Todo eso ustedes lo pueden configurar acá. Y pues los que tienen la pregunta opcional, pues recuerden que eso tiene cierto impacto tanto en almacenamiento como en rendimiento.
¿Ok? Entonces, eh, eso va a depender un poco bueno, va a depender un poco, no, va a depender mucho de los requerimientos del usuario. Si necesita, por ejemplo, que sea muy rápido el refrescamiento de la información desde que llega a la base de datos hasta el cubo, y eso es así, posiblemente uno se va por un esquema regular, porque no hay que crear el cubo como tal, básicamente el servidor va directamente a la base de datos, no, es más online, si se quiere llamar así, pero tiene un costo de rendimiento alto, perdón, un costo de rendimiento alto, pues básicamente la base de datos va directo contra el modelo relacional de hacer la consulta, lo cual es lento, ¿verdad? No es tan eficiente. Y si es un enfoque molar, pues en cuanto al rendimiento va a ser excelente, no así el almacenamiento, puesto que al final de cuentas esa información ya agregada va a estar almacenada en un lugar, ¿ok? Entonces, bueno, eso fue una paréntesis en cuanto al tipo de rendimiento, que molar, ustedes pueden definirlo directamente en la herramienta. ¿Ok? Entonces, como les dije, la parte de KPI lo vamos a tomar un poquito la otra semana, cuando veamos la parte de reporting services y Excel, llegándose a nuestros cubos, que pues es la parte, digamos, ya más al usuario final, y es bastante agradable, ¿no? Porque usted navega con la información, y hace gráficos, se hace, cambia colores, da formatos y demás. Pues no sé si tienen alguna pregunta de lo que vimos hoy. En la presentación como tal está la mayoría sí, de todas las pantallas que vimos, está la mayoría. Entonces igual lo pueden seguir como un día. La parte de la tarea, básicamente, es hacer algo similar a esto y procesar el cubo, agregar unas dimensiones. Y lo que sí quería, en función de lo que vi, la tarea número 1, pues ustedes realmente jueguen con sus propios datos. Durante ustedes traten de, es un poquito el área, yo quiero conocerlo, pero la idea es que traten un poquito con sus propios datos, que creen su propia bodega de datos a partir de una muestra pequeñita de datos de su compañía, de su empresa, y pues hagan todo el proceso de ETL para cargar esa pequeña bodega de datos y hagan algunos cubos. Hagan algunos cubos que pues el objetivo final es que ustedes se familiaricen con la herramienta y vean qué es posible hacer y qué no es posible hacer. Y pues ya la última clase, pues ya poder navegar desde una herramienta más usuario final esa información que tienen en su sistema. Es un poco el objetivo. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta aquí en la presentación. Igual está un libro que les puede servir de ayuda para la canción de Q. No es 2012, es 2008, pero igual va a funcionar igual. Creo que estamos, gracias, Saúl. ¿Eso sería? Ok. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, pues igual los podemos evacuar, como siempre, por el foro. Traten de enviar las preguntas al foro para que si alguien tiene también esa duda, pues podamos responderla y sea beneficio para todos. No, pues estamos por ahí por hoy. Hay que hacerlo un poquito más rápido para no tarde como otra vez. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, don Eric. Buenas noches a todos. Entonces, pues nos vemos la otra semana ahí. Si tienen preguntas con la tarea, pues ahí los vamos ocupando como me pasan los días.